La primera hora de Informativo Forever. Ya tenemos en la línea vía Zoom a nuestro primer invitado de esta jornada, José Dávalos, el exministro de Medio Ambiente, a quien nos saludamos de parte que nos vamos a entrevistar en el informativo. José, Carlos Alberto Vergara y Lourdes Guadamuz. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Carlos. Y ahí está Lourdes también va a ser parte de esta importante entrevista con respecto al decreto 60. Lourdes. ¿Qué tal, José? Siempre es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Forever, 6:38 de la mañana. Y bueno, la decisión del gobierno nacional, del presidente Daniel Noboa, para la eficiencia del Estado, como ya lo ha dicho su vocera, ha fusionado varios ministerios, entre esos el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Incluso las organizaciones ambientales ya se han hecho eco de esta noticia y la han criticado fuertemente porque pues dicen que no es viable por las acciones, por las actividades o los espacios en los que ha tenido injerencia estas dos entidades por separado. ¿Cómo ve usted? ¿Es posible fusionar estas dos carteras de Estado sin caer en estas críticas que de una u otra forma pueden ser no constructivas y que sí respondan a un plan de eficiencia estatal, como ya lo ha dicho el gobierno nacional? Buenos días. Muy buenos días, Lourdes. Disculpe, no la había visto, por eso no la saludé al inicio. No se preocupe. Verá, Yo aplaudo el hecho de tratar de buscar eficiencia en el Estado. Es cierto, hay muchísimos funcionarios públicos. No todos los funcionarios públicos son buenos o cumplen su cometido, como tampoco lo son todos los empleados en una empresa privada, como tampoco lo somos todos los seres humanos, ¿no? A veces nos va bien, a veces nos va mal. De acuerdo en la eficiencia. Pero usted no puede, sobretexto, o no debe, sobretexto de buscar la eficiencia, entiéndase hacer más con menos, eso era lo que nos enseñaban en la escuela con eficiencia, sacrificando la eficacia. ¿Por qué digo sacrificando la eficacia? Cuando usted va a tener una fusión como esta, yo no veo que en los otros casos de los ministerios llegue a haber tal incongruencia, pero una como esta, del Ministerio de Energía y Minas, fusionarse con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lo que hace es una vaina que se conoce como fuga regulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Usted corre el riesgo de que el ente de control, el ente que debe controlar y regir las actividades, tenga una fuga regulatoria y se vea subordinada a los intereses de las propias industrias que debe regularizar. Ese es uno de los mayores peligros. ¿A qué me refiero? Desde el Ministerio de Ambiente, desde el MATE, en Quito se manejan desde Planta Central todos los sectores estratégicos. Energía, minas, hidrocarburos, etc. Si usted eso lo subordina al Ministerio de Energía y Minas, porque ojo, habría que ver cómo termina siendo, salvo que le pongan alguna cosa como Ministerio de Ambiente, Energía y Minas o Ministerio de Ambiente y Energía, siempre la parte ambiental del otorgamiento de esas licencias y del control, por ejemplo, a mineras y petroleras, va a quedar supeditada a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que estará muy por debajo de un viceministerio de Minas, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿cómo puede usted garantizar que esta subsecretaría, mayor, que este director de control, que tiene que revisar que las mineras tengan en orden todas sus descargas de líquidos, por ponerle un ejemplo, ¿cómo va a hacer para tocarle la puerta a su ministro de Minas y decirle, oye, te voy a tener que suspender uno de los proyectos emblemáticos que tiene el país en minería porque no están tratando el agua antes de soltarla a un río? ¿Quién nos garantiza que no van a poner los intereses de esa actividad o de esa industria por encima de lo que el Ministerio del Ambiente viene haciendo? José, yo me permito un poco contextualizar lo que hace cada cartera de Estado en la brevedad posible, sobre todo para nuestros oyentes, y así existe ese contexto importante. Por una parte, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de aprobar la viabilidad para el desarrollo de proyectos de extracción de recursos como petróleo, gas natural y minerales a cargo tanto de empresas privadas como el mismo Estado. Además, dirige la política del sector eléctrico con el impulso de la construcción de plantas de generación, pero ninguno de
estos proyectos puede ponerse en marcha si el Ministerio del Ambiente no otorga, por ejemplo, licencias ambientales? Además, para que un proyecto reciba la licencia ambiental, el Ministerio del Ambiente debe realizar procesos complejos de participación ciudadana, como la consulta ambiental en comunidades. Por ejemplo, recientemente la consulta ambiental para un proyecto minero en Las Naves, provincias de Bolívar, causó graves protestas que dejaron heridos y retrasaron el inicio de construcción de la mina. En ese sentido, José, ¿cuál sería el peor escenario de que estas dos carteras de Estado se fusionen y en caso de ser todo perfectible en la práctica, pese a que esto ya fue decidido vía decreto ejecutivo, ¿qué se debería hacer para que no existan estos vacíos de quizás fiscalización, de procesos probos? ¿Qué se debería hacer en la práctica para que si estas llegasen a quedar fusionadas, no hayan estos vacíos o estas fugas de control que usted ya mencionó? Es que no deberían fusionarse. O sea, a mí me encantaría ser en este caso constructivo, como usted bien lo decía, creo que es la vía correcta. Pero me cuesta muchísimo en este caso. Yo creo que estoy convencido que tajantemente no deben fusionarse, no estos dos ministerios. Podemos entrar en la discusión de educación y cultura. Yo estoy de acuerdo en que ninguno debe fusionarse, porque todas las cosas que estos ministerios están haciendo son importantes. La eficacia se logra revisando hoja de vida por hoja de vida. El Ministerio de Ambiente, si mal no recuerdo, tenía cerca de 2.000 empleados a nivel nacional. Sentémonos a revisar, veamos cuál es el nivel productivo de los servidores públicos, de los funcionarios. ¿Cuántos mecanismos de control me está sacando al mes? Porque si tengo uno que me saca, me acuerdo, yo tenía un excelente funcionario que me sacaba 80 mecanismos de control al mes. Bueno, tomemos eso como una base y aceptemos quedarnos con los servidores que pueden hacer hasta 40 al mes. El que hace 20 al mes, ok, sabes que no me está funcionando, yo necesito ser eficaz. Si yo me deshago de ti, haré 20 menos, pero con menos gente. Seré más eficaz, manteniendo el ministerio como un ente autónomo e independiente que por sí mismo decide qué es lo que considera mejor para la protección del medio ambiente. Fusionarlos yo leía jocosamente una frase que dice, es poner al ratón a cuidar al queso. Es poner los intereses de otras industrias. Ojo, yo no tengo nada contra la minería o los hidrocarburos, absolutamente nada. Hagámoslo con otro ejemplo. Digamos que quieren fusionarlo con el Ministerio de Agricultura, Agricultura y Ganadería. Usted me va a decir que el ministerio va a poder cuidar a la gente que vive cerca de las plantaciones de plátano para que no sean rociadas con químicos, con fertilizantes, con químicos, con insecticidas o fungicidas, cuando se debe a un ministerio que lo que hace es proteger al bananero. Y apliquemos lo mismo con ganado. Me explico, no me estoy yendo contra una industria en particular. Daría lo mismo querer fusionarlo con el Ministerio de Producción. Ahora, ¿a quién va a proteger el ministerio? ¿A las textileras? ¿O va a permitir que quienes vienen del Ministerio de Ambiente realmente sancionen a las empresas o a las industrias que ese ente debe proteger? Entendamos que protegen cosas distintas. El Ministerio del Ambiente protege el ambiente, el agua, y se asegura de emitir políticas para lograr una transición ecológica. Ahora, José, en este ambiente que es complicado tomar decisiones por parte del presidente, estoy revisando el organigrama del Ministerio de Medio Ambiente, al que tú manifiestas que es complicada la situación porque no sabemos qué adelante, cómo van a ser manejados las revocatorias, los permisos ambientales. Solamente es un paso elevado, imagínense usted lo que ha provocado acá los que viven en Los Ceibos. Pero mire, en el despacho ministerial se manejan 4 subsecretarías, ¿no es verdad? Hasta el momento se manejaban hasta el decreto 60, subsecretaría de Patrimonio Natural, subsecretaría de Calidad Ambiental, la que usted manifiesta, subsecretaría de Cambio Climático y la subsecretaría de Gestión de Marina y Costera. Esas 4 secretarías. No. Ese está un poco desactualizado. La Subsecretaría de Gestión Marina Costera dejó de serlo como por el 2017. Ya. Las 3 que usted mencionó de ambiente está bien. ¿Listo? Acuérdese que este mismo error ya se cometió en el 2020 cuando fusionaron Senagua con el Ministerio de Ambiente. Excelente. Entonces el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica también tiene, además de esas 3 que mencionó, que son de ambiente,
tiene otras dos que son de agua, uno de riego y otra de agua potable. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con esta fusión? ¿Quién se va a encargar de emitir los respectivos permisos medioambientales en el tema de obra pública, en el tema también de pesquería, en el tema también el tema ambiental, en los procesos, por ejemplo, aquí en las canteras, toda esa situación a nivel nacional? Estamos también entrando en el sistema de minas. Sí, mi estimado, se lo digo yo que he estado adentro. A ver, dígalo. Con esos 2.000 empleados es muy difícil con un presupuesto cuando yo saliera como de 38 millones en corriente, muy difícil con ese presupuesto y con esa cantidad de gente poder ejercer el control en lugares en donde son cada vez más peligrosos. Entonces se sorprendería lo que pasa en las canteras aquí en Guayaquil. Entonces ya así es muy difícil. Y este escepticismo viene de lo que ya pasó en el 2020, cuando en el gobierno de Lenín Moreno se fusionaron la Secretaría del Agua, Senagua, la Secretaría Nacional de Agua, y se fusionó el ministerio, entonces era nada más el Ministerio de Ambiente. Se fusionaron, se despidió gente y quedó realmente afectada la eficiencia de ambas instituciones cuando se juntaron, porque no se hizo de manera técnica. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No debe ser fácil ser presidente y tomar este tipo de decisiones. Por supuesto. No lo envidio, no sé si yo podría. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que hizo el presidente de la República con el decreto es arrancar el proceso. Yo entiendo que se vendrán mesas técnicas, se vendrán análisis. Entonces, si queremos hacer una propuesta en este punto, es analicen a detalle, vean los riesgos. Porque, ojo, el petróleo se nos va a acabar en algún momento. Tal vez no lo veremos ni usted ni yo, pero se va a acabar. Y lo que nos va a quedar para poder generar recursos para la gente, recursos incluso económicos, es la biodiversidad. Eso es lo que nos va a quedar. Eso es lo que tenemos que cuidar ahorita, porque es lo que va a asegurar la continuidad del Estado en 50 años, en 100 años. Ahora, José, bajo su experiencia como ministro de Medio Ambiente, en su instancia, ¿qué sectores en su momento pueden ser más vulnerables o pueden ser eliminados a través de esta fusión y qué otros son sensibles, como el tema del Ministerio de Registros Ambientales, revocatoria de permisos medioambientales, que son los más complicados en eliminarse? Mire, yo no tocaría ninguno de ambiente. ¿Ninguno? Es que realmente lamento, pero es mi posición. Sí. Yo no eliminaría ninguno. O sea, si usted pasa por los 7 pisos del Ministerio de Ambiente y el otro edificio, además, en donde se maneja todo el agua, usted se va a dar cuenta que en cada punto hacen algo que es necesario e importante. ¿Cómo usted decide no proteger los bosques y proteger solo las áreas protegidas, por ejemplo? Valga la redundancia, ¿no? No defender el bosque y vegetación protectora y defender solamente las áreas protegidas. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se asegura usted que luego ese avance de la frontera agrícola, de la frontera industrial, no termine también afectando las áreas protegidas porque usted permitió que afectara los bosques? ¿Cómo hace con el agua? Usted va a poder escoger entre el agua potable y el agua que es para riego. ¿A qué le damos prioridad? Desde mi perspectiva, en mi visión, eso no es algo posible y no es algo recomendable. Pues a lo mejor se sienta un grupo de expertos y dice, bueno, sí, vamos tachando. Esto no es algo que se puede hacer desde escritorio, esto es algo que tiene que irse y verse desde el campo, desde el territorio, la afectación que podría existir. Y siempre es respetable su criterio, exministro, por eso está aquí en esta entrevista. Siempre es importante hablar sobre estos temas, sobre las posibilidades, y bueno, creo que el país está expectante a ver cómo se da de manera técnica y ya en la práctica esta fusión de estos ministerios. Y contarle como dato adicional, el Ministerio de Ambiente a día por hoy tiene 2.105 funcionarios con un presupuesto de 43 millones y el Ministerio de Energía tiene 420 funcionarios con 279 millones de presupuesto anual. Y este modelo de fusionar estas dos carteras de Estado, algo parecido lo hacen en Suecia y en otros países de Europa, pero en Ecuador vamos a ver qué sucede. También preguntarle sobre lo que sucede con el paso elevado en la avenida del Bombero, en Los Ceibos. El alcalde de Guayaquil ayer por la noche publicó un video en el que apela a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, que no revoque el registro ambiental de esa obra. Recordemos que el Ministerio del Ambiente dispuso a la prefectura del Guayas que inicie la revocatoria del registro ambiental para la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero. Él dice que no hay un informe técnico que justifique esta medida como tal, como, no sé, un daño ambiental grave, por ejemplo. ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Mire, solo para cerrar el tema anterior,
es honestamente imposible pensar en hacer algo que se hace en Suecia o en Europa acá, no por un tema de desarrollo, sino por un tema de idiosincrasia. Somos muy, muy, muy diferentes y yo creo que acá no funcionaría y es un riesgo grande. Respecto al paso a desnivel de Ceibos, yo incluso me permití comparecer con un amicus curiae en esta acción de protección que se puso contra la construcción del paso a desnivel. Honestamente, yo vivo aquí en Ceibos desde hace algo más de 7 años y cruzo por esa avenida 5 o 6 veces al día. Entonces sentí la necesidad de ir y decir lo que opinaba desde el punto de vista técnico ambiental, porque la verdad es que esto es un registro ambiental porque así el propio ministerio lo decide a través del Sistema Único de Información Ambiental. Quien firma el certificado, el registro ambiental, perdón, en este caso es la prefectura como un ente desconcentrado de aplicación desconcentrada en materia ambiental. La cuestión que se dice aquí es que hay una afectación a la naturaleza. Yo solo le digo, si ustedes han transitado por la Avenida del Bombero, ustedes saben que ya es una avenida de 10 carriles. Entonces, ahí no hay mucho más que afectar que los arbolitos que están en el parterre. Arbolitos que no pueden ser pues demasiado viejos, porque acordemos que esta avenida terminó de construirse hace tal vez 18 años, no estoy muy seguro. Entonces no es que hay pues una gran afectación al ambiente. Más aún, es un área que ha sido totalmente afectada. Tenemos construidos allí, al pie del cerro, que es en donde está más cerca la afectación hacia la flora y fauna del cerro, tenemos 2 hospitales, tenemos 3 centros comerciales, tenemos edificios de oficinas y departamentos, tenemos un supermercado gigantesco, tenemos una gasolinera, y más allá, antes de que tengamos 2 colegios, tenemos un edificio de oficinas y locales comerciales al lado del cerro, formando una barrera de cemento entre el cerro y la Avenida del Bombero. Entonces, decir que hay una afectación ambiental solo por decirlo, me parece a mí irresponsable. Ojo, impacto ambiental lo tiene todo. Yo siempre digo cuando hago estas entrevistas virtuales, el hecho de que nosotros estemos conversando a través de esta computadora y esta cámara está haciendo que servidores en países nórdicos estén consumiendo energía eléctrica. Entonces, nosotros conversando tenemos un impacto ambiental. El paso a desnivel evidentemente tiene un impacto mucho mayor que debe mitigarse y por eso las regularizaciones ambientales. Pero de ahí a que haya una gran afectación ambiental, no la hay. Y por otro lado, no he visto el video del alcalde de anoche, pero tiene toda la razón. El solo hecho de que el ministerio ordene la suspensión o la revocatoria no es suficiente razón para que la prefectura lo haga. Uno tiene que recordar que la piedra angular del Estado de Derecho, o una de las piedras angulares del Estado de Derecho, es la motivación. Las autoridades para tomar una decisión tienen que decir, ok, estos son los hechos, esta es la ley, y yo decido lo que decido por esta razón. No es solamente cuestión de recibir la orden de suspensión y suspender. Y lo otro que a mí me llama muchísimo la atención y me da muchísima pena es ver a este ministerio tan lindo convertido en un arma política. ¿Por qué no se pensó con la misma óptica en el caso de Olón, de ese conjunto residencial que se iba a construir en Olón? Ahí sí se defendió que fuera un registro. ¿Por qué la cárcel la cárcel del Encuentro en Juntas del Pacífico, que tiene un área de implantación de 37 hectáreas, con 4 torres de 40 metros, creo que eran 30 metros, con un espacio de construcción, una superficie de construcción de 17,000 metros cuadrados? ¿Por qué eso sí es registro? Y ahora el ministerio dice un paso a desnivel de 6, bueno, son 2 pasos a desnivel de 3 carriles cada uno, no es un registro, pero una cárcel con un área de implantación de 37 hectáreas que corta un bosque y vegetación protectora, sí es un registro. Eso tiene menos impacto que un paso a desnivel de 6 carriles. Entonces, hay que tener coherencia y no hay que utilizar a entes de control como una herramienta política o de persecución, porque nadie está en el poder eternamente, nadie. Y luego quien venga hará lo propio.
Entonces, no está bien utilizar al ministerio como una herramienta política. Bien, es el criterio del ex ministro del Ambiente, José Dávalos. Agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Siempre es importante tratar estos temas y bueno, citarlo para una próxima oportunidad, pues el tema se va desarrollando con los días y bueno, vamos a estar expectantes sobre todo a ver qué mismo se decide en cuanto a esta obra en Guayaquil y también esta fusión de los ministerios como tal. Ex ministro, agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Siempre es un placer, Lourdes y Carlos. Que tengan un gran día y pues todos sus radioescuchas tengan también una excelente semana. Igualmente, Gracias, 6:56.